Esta plantilla está pensada para hacer rastreos individuales o puntuales en Screaming Frog, para hacer una auditoría y tener datos mucho más visibles o de una forma mucho más visual. Vamos a ver qué tiene esta plantilla. En esta primera página tenemos todo lo relacionado con tipo de contenido, cuántas URLs totales se han rastreado, HTML, imágenes, páginas con menos de 20 clics de Search Console, JavaScript, CSS y demás. Aquí tenemos también todo esto y luego vamos a tener esa distribución del tipo de contenido y si son indexables o no con estos formatos condicionales y además aquí pudiendo filtrar. En la página de indexabilidad vamos a tener cuántas páginas indexables y no indexables y las razones por las que no son indexables, ya sean redirecciones, bloqueadas por robots, canonicalizadas o con no index. Y aquí tenemos una tabla que me permite con estos filtros mostrar solo las indexables o mostrar las no indexables, que voy a llegar a todas esas de una forma mucho más rápida. Y además vamos a tener el filtro del estado de indexabilidad o por qué nos están indexando, pues redirección, no index, y puedo filtrar y así lo voy a ver de una forma mucho más rápida. Tenemos otra página con los códigos de respuesta 200, 301, 302, 400 y 500 y códigos, o sea, páginas que no responden y luego también esa distribución. En esta tabla vamos a poder ver todas las que son 300, pudiendo separarlas por 301, 302 u otro tipo de 300 que aparezca. Voy a tener también este filtro y en el caso de las 400, si apareciera alguna URL, también voy a poder verlo desde aquí. Vamos a tener también una parte de análisis de contenido, de etiquetas. En este caso, problemas con los títulos, cuántas páginas tienen títulos que son demasiado largos o que están duplicados o que tienen el título quizá demasiado corto en cuanto a píxeles. Los vamos a ver todos los títulos y qué URL tiene en esta tabla y vamos a poder además filtrar de, oye, quiero ver solo los títulos que son demasiado cortos, lo voy a ver de esta forma, o quiero ver los que son demasiado largos y lo voy a ver de un vistazo aquí, ¿vale? También tenemos con problemas con los H1 que no existen o páginas que no tienen H1 y páginas que no tienen H2 y en esta tabla los puedo ver todos y cuáles son las URLs de esos que tienen esos H1. Ese estado de indexabilidad y la extensión del H1. Y si quiero ver cuántas páginas no tienen H1, lo marco aquí y me las va a mostrar. También tenemos esta opción para ver las páginas en base a su número de texto y los clics de Search Console y con este selector puedo ir filtrando para poder verlo de una forma más rápida, ¿vale? Páginas que tienen menos entre 0 y 1000 palabras o lo que necesite hacer. También vamos a poder, en este caso, ver metadescripciones demasiado cortas, demasiado largas con estos filtros, ver cuáles son esas descripciones y también ver esos datos que nos da Screaming Frog de Content Quality en cuanto a lectura fácil, difícil, normal, muy fácil, muy difícil, frases y media de palabra por frase, ¿vale? También tenemos este apartado de Crawl Depth, que es muy importante. Tenemos una métrica que es la media de Crawl Depth de las páginas que son HTML con código de estado 200 e indexables, páginas que están por debajo de 3 de Crawl Depth, entre 4 y 7 y por encima de 7. Aquí vemos la distribución y luego aquí debajo vamos a poder ver todas las URLs con su estado de indexabilidad, si son indexables o no, el Crawl Depth, el Link Score, los clics de cada una en Search Console y las impresiones. Y luego aparte, con estos filtros vamos a poder, bien, ordenar aquí para ver solo páginas con un determinado Crawl Depth o con un rango de Crawl Depth, con un rango también de Link Score del 1 al 100 y luego si quisiera ver páginas que están con un Crawl Depth de 3, marco aquí, o con 2 o con 4 o lo que necesite, ¿vale? Vamos a tener también una tabla con el enlazado de las páginas. Aquí vamos viendo total enlaces internos únicos, enlaces salientes de esas páginas, enlaces salientes únicos y luego un link score con rangos de color para ver los que tienen mejor o peor link score. Y aquí también podemos incluso seleccionar páginas que tengan un determinado rango de clics de Search Console o filtrar por una determinada URL o un conjunto de URLs que contiene, que empieza por o que utilizando una expresión regular. Vamos a tener la página de performance, que vamos a tener estas 4 métricas tan importantes y cuántas páginas
son buenas o tienen la puntuación buena, necesitan mejora o son pobres. Y aquí más en detalle ver cuáles son esas URLs con su Performance Score de PageSpeed Insights, el LCP, el CLS, el FCP y el INP. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ver también cuántas páginas están por encima de 90 en Performance Score, cuántas están entre 60 y 89, cuántas están por debajo de 60 y cuál es la media de todas las URLs analizadas. Vamos a tener también esta información del informe de CRUX que nos da si tenemos esas Core Web Vitals en buenas, en pobres o en necesitan mejoras. Y vamos a tener por último en esta página lo relacionado con imágenes que están por encima de 1 mega, imágenes que están por encima de 500 kilobytes, cuáles son esas imágenes, el tipo de imagen y los bytes en este caso, para analizar cuáles son las imágenes que son un poco más grandes. También vamos a poder ver, en este caso, la distribución del tipo de imagen, WebP, PNG, JPEG y SVG. Y luego vamos a tener también una página para analizar cómo están los esquemas, los datos estructurados, en este caso, Rich Results válidos o inválidos, los que tienen errores y los que tienen warnings, que luego además en esta tabla voy a poder ver cuáles son esas páginas, el tipo de esquema que tienen, si son válidas o no y si hay errores o warnings, de qué tipo son, ¿vale? Produce snippet, merchant listing, etc. Y aquí puedo ir filtrando directamente por las que quiera. Y por último tenemos la página del estado de la cobertura utilizando la API de URL Inspection de Search Console, que aquí me va a dar ya todas estas métricas y esa distribución por cada uno de los estados, ¿vale? Y vamos a tener, como siempre, estas tablas para poder analizar más detenidamente con filtros cuáles son esas páginas que están en Google, que no están en Google, que tienen una redirección, que están enviadas e indexadas, que están excluidas con un no index, etcétera, ¿vale? Con su estado aquí. Y por último, todas las URLs que están rastreadas con la última fecha de rastreo, cuántos clics tienen en Search Console y cuántos días han pasado, que esto es muy bueno, para ver cuántos días han pasado de su último crawleo, para ver si hay páginas que están siendo menos rastreadas y son páginas además que son importantes. Así que esto es todo lo que tiene esta plantilla súper completa de Screaming Frog para poder analizar mucho mejor los datos de esos crawleos, llegar a conclusiones mucho más rápidas, de una forma mucho más sencilla e incluso poder reportar este informe a un cliente de una forma mucho más visual.